Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de DataAcademy.zip. En el día de hoy vamos a estar revisando Tableau Desktop, esta herramienta de visualización de datos que ya hemos visto en otros videos con pequeños trucos y herramientas que nos pueden funcionar para elevar las visualizaciones de datos que aquí desarrollemos, y asimismo también vimos cómo podemos compartir estos workbooks en el servidor, en Tableau Public, entre otras maneras. Pero el foco de este video va a estar centrado en describir la consola de Tableau Desktop, cómo podemos utilizarla y de una manera muy sencilla cómo crear visualizaciones básicas para aquellos que hasta ahora están familiarizándose con una herramienta. Entonces, si tú eres una persona que hasta ahora está empezando en este mundo del análisis de datos y aprendiendo a utilizar Tableau, en definitiva, este video te va a ser de gran utilidad. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero que ustedes deben anotar acá, como se dan cuenta, yo estoy utilizando Tableau Desktop Public Edition, que es la versión gratuita de Tableau, como lo hemos visto en otros videos, que los voy a dejar acá en la descripción para que ustedes vayan a verlos en las diferencias y similitudes de las distintas versiones y softwares de Tableau. En esta versión gratuita tenemos una limitante, y es que tenemos la posibilidad de conectarnos a muy limitadas fuentes de datos. Como vemos acá, podemos conectarnos a Excel, archivos de texto, a servidores de OData, pero no tenemos la posibilidad de conectarlos a más fuentes de datos. Y esto es porque en la parte gratuita solo tenemos estas opciones, mientras que si decidimos irnos por la parte de Tableau paga, ya vamos a tener las opciones de conectarnos a Postgres, a Oracle, a SQL Server, a Azure, en fin, a todo un sinfín de bases de datos que son utilizados por las empresas. Pero para este ejemplo práctico simplemente vamos a utilizar el archivo de Excel que trae Tableau por defecto, que es el de la supertienda. Entonces simplemente vamos a ir acá a conectar un archivo en Microsoft Excel, vamos a seleccionar la parte que dice supertienda y automáticamente vemos que me va a conectar. Entro acá en la interfaz de la tab que se llama Fuentes de Datos, donde voy a ver desplegados las distintas tablas que componen cada una de estas bases de datos. Yo puedo añadir otro tipo de conexiones, otras bases de datos para relacionarlas entre ellas, pero en este caso, como les mencionaba, la idea es hacerlo de una manera muy sencilla, entonces solamente vamos a usar esta base de datos en Excel. ¿Qué más tengo acá? En la parte superior tengo el nombre de la base de datos que estoy utilizando, y justo acá en toda esta parte blanca es donde voy a desarrollar toda la asociación y las relaciones de la base de datos para establecer el modelo de datos que voy a utilizar en mi visualización. Es algo que ya también vimos cómo hacerlo en Power BI. Desde mi perspectiva personal es mucho más sencillo hacerlo en Tableau. Power BI tiene cositas en las que a veces puede ser un poquito complicado sin utilizar algo de código DAX, pero acá digamos que no va a haber problema para ese tipo de cosas. Entonces vamos a establecer las relaciones, y cómo se hace es de una manera muy sencilla. Simplemente agarramos la tabla que queremos traer a nuestra visualización y ya vemos cuáles son los pedidos acá por defecto. Los pedidos no, perdón, sino las celdas que tiene cada una de estas tablas. También vemos el nombre del campo, el tipo, en este caso vemos que es texto, y pues como les mencionaba, pues el nombre del campo. Aquí ya de una vez me sale la opción para ir de una vez a la hoja a empezar a trabajar, pero no quiero eso, quiero primero empezar a relacionar las tablas, y para eso voy a seleccionar entonces ya la segunda, que sería la parte de pedidos. Y acá ustedes van a ver algo, y es que de una vez se me va a establecer la relación entre estas dos tablas. ¿Y qué es la relación? Es la manera en que se comunican los valores de una tabla con los de la otra. Si bien puede que tengan columnas distintas o similares, la idea de establecer estas relaciones es poder como agregarlas todas, y que al momento de yo construir mi visualización pueda tener columnas y variables tanto de una tabla como de la otra. En este caso vemos que me seleccionó automáticamente el ID del pedido como la llave para relacionar estas dos tablas. Como les mencionaba, siempre al momento de nosotros relacionar dos tablas, hagan de cuenta, es como cuando hacemos un buscar B o un buscar X en Excel. Es exactamente lo mismo. Necesitamos de una llave para poder vincular la información de ambas tablas. En este caso, como les mencionaba, lo identificó automáticamente, pero si esta no es la llave que yo quiero seleccionar en mi modelo de datos, puedo seleccionar otra, muy sencillo, que esté en ambas tablas. Asimismo puedo añadir más campos para así hacer un modelo de pronto un poco más complejo, en el que tengo distintos niveles de detalle de los datos y donde asocio las tablas de manera distinta, pero eso no es algo que vamos a ver en este caso. Y aquí en opciones de rendimiento vemos el tema de la cardinalidad, que es lo que veíamos en el otro video de Power BI.
donde la cardinalidad no es nada distinto que explicar la manera en que se relacionan los dos IDs, es decir, si tengo IDs repetidos en la primera tabla y también en la segunda, o si va a ser una relación uno a muchos en donde tengo IDs únicos en mi primera tabla y en la segunda se me duplican, o tengo varios IDs referenciados a la misma orden. En este caso pues vemos que tenemos una relación de varios y varios, y vamos a ver acá en la parte de personas, en esta tabla, la tercera, cómo se va a relacionar automáticamente y si lo identifica. Como vemos, al parecer se asoció directamente, y cómo lo hizo por el ID de región, que vemos que es el campo que está tanto en una tabla como en la otra. Esta manera de relacionar, seguramente para los que son usuarios antiguos de Tableau o vienen de otro software de visualización de datos, se diferencia de los joins, porque los joins, pues si bien saben, es el diagrama de Venn en el que yo le indico, por ejemplo, como en Looker Studio, en el que yo indico cuáles son los valores que quiero de mi tabla de la izquierda, que se presenten solo los que están comunes en esa tabla, más los existentes que no estén en mi tabla de la derecha. Entonces, esta manera, digamos, de asociar las tablas no está presente acá en Tableau, pues pueden hacerla, pero lo que para Looker Studio son los joins, acá en Tableau se llaman relaciones, y es esto que estamos viendo acá. Y es una manera muy eficiente de gestionar los datos, porque Tableau, por eso me gusta tanto, porque es muy inteligente a la hora de identificar este tipo de relaciones. Entonces no necesitamos seleccionar algún tipo de unión en particular ni estresarnos por ese tipo de análisis. Realmente las relaciones que hace Tableau por defecto son muy eficientes, y él relaciona y entiende cuál es la manera más adecuada de unir estas dos o tres tablas o las que tengamos, para tampoco afectar el nivel de detalle de los datos. Listo, ahora ya una vez tenemos claro cómo obtener los datos acá en nuestro Tableau Desktop y exportarlos o importarlos, perdón, de manera satisfactoria, vamos a ir a la hoja de trabajo y vamos a empezar a ir a las hojas de trabajo para ver el listado de todas las variables que tenemos, las visualizaciones que podemos construir. Entonces vamos a empezar. Como vemos acá en la parte izquierda, tenemos la lista de todas las tablas en mi base de datos, las que llamé en la parte de acá. Cuando yo selecciono esta flecha para desplegar, voy a ver el listado de las variables y su tipo. Como se pueden dar cuenta, estas que dicen ABC pues son variables de tipo texto, estas son geolocalizaciones, estas son de formato fecha, estas son valores que yo puedo asignarle a cada una de estas variables que ya tengo listadas anteriormente. Y lo mismo con esta parte de acá de tablas, tengo también latitud y longitud para la región. Luego, cuando vamos acá en la siguiente tab donde vemos las páginas, los filtros, acá voy a tener la opción de seleccionar, por ejemplo, si quiero que una visualización tenga un filtro de una variable en particular, voy a seleccionarlo acá. Simplemente voy a seleccionar, por ejemplo, en este caso todo, aplicar, y ya veo que acá se me selecciona esta parte del filtro. Si yo quiero verlo en esa visualización, voy a darle que me lo muestre en la parte de acá de mostrar filtro. Ya veo que acá me muestra las distintas variables para este filtro en particular, y yo puedo empezar a jugar con eso en mi visualización. Es algo que vamos a poder hacer. Y luego acá en las marcas es ya para ver el nivel de detalle de la data que estamos construyendo, o del modelo de datos o visualización que estamos construyendo, y qué variable quiero que me juegue un papel de color, de tamaño, de texto, porque como bien saben, en Tableau tenemos distintas maneras de construir visualizaciones. Por ejemplo, para el tema del color, si yo estoy jugando con un gráfico de estos tipo geográfico, quiero que, por ejemplo, en Estados Unidos se me seleccione por ganancias cuál es el estado que me haya reportado más ganancias respectivamente para un año en particular. En este caso, pues la variable ganancias iría acá al color, y de esta manera le indicaríamos que me pigmente de un color más fuerte aquellos estados en los que tenga mayor ganancia, y de un color, digamos, un poco más tenue a aquellos estados en los que no me haya ido muy bien. Lo mismo con tamaños. Si estoy utilizando esta gráfica de burbujas agrupadas, puedo seleccionar la variable cantidad, asignarla a la parte del tamaño, para que en este gráfico, en la medida en que una burbuja sea más grande, es porque ha tenido una mayor cantidad de productos comprados, por ejemplo, para una región, asumiendo que cada burbuja me representa una región. Es algo que vamos a poder hacer con Tableau. Tiene un sinfín de posibilidades, y pues bueno, ya las maneras más sencillas, que son el nivel de detalle y el texto, para gráficos más sencillos como de tabla o de barras o línea de tendencia. Ya luego acá en la parte superior vemos aspectos similares a cualquier otro tipo de software de visualización de datos, en realidad a cualquier aplicación, donde tenemos el archivo para nosotros poder exportar o guardar lo que nosotros hayamos hecho. Acá en los datos voy a ver listada cuáles son las fuentes de datos que estoy utilizando. En este caso pues solo tengo la de devoluciones y la muestra supertienda. Acá voy a poder editarla, puedo darle clic para actualizarla, para cambiar el nombre, para duplicarla, para cerrar esa conexión y de pronto llamar
una nueva conexión o reemplazarla. Y algo muy importante que voy a tener acá es la parte de exportar datos a CSV, que es algo que muchas personas hacen, digamos que simplemente quieren construir una visualización, pero hay una hoja en particular en la que ellos quieren exportar la CSV para temas de manejo más sencillo en Excel de la data. Muchas personas lo prefieren, pues acá es donde ustedes pueden exportar datos a CSV, que como ustedes saben, pues CSV es lo mismo que Excel de cierta manera. Luego tenemos acá la parte de hoja de trabajo, donde también podemos exportarla y seleccionarla para que se exporte a Excel. Puedo darle la parte de las acciones, que acciones no es nada distinto que cuando yo tengo, por ejemplo, una tabla en Excel y quiero que si yo selecciono, si el usuario selecciona una columna en particular de esa tabla, inmediatamente eso efectúe un filtro sobre ese valor que seleccionó de esa columna respecto a otros gráficos. Estos son acciones, digamos, para hacer los dashboards un poco de manera más interactiva, y pues temas ya de customización en estas otras tabs. Acá en análisis pues puedo hacer todo el tema de crear campos calculados, medidas, para de esta manera pues customizar aún más mi reporte y las variables que acá tengo listadas. Tengo un video muy interesante sobre campos calculados en Tableau y medidas, en caso de que ustedes quieran ir a verlo y chequearlo para que se capaciten también en esta área, que es muy importante. Y bueno, ya acá en la parte derecha pues tengo lo respectivo al formato de mi workbook o de mi dashboard respecto a la alineación, la fuente que voy a estar usando, el tipo de letra, las leyendas, líneas de referencias para si estoy utilizando, digamos, un gráfico de barras y quiero identificar cuál es la tendencia, o una regresión lineal, etcétera, etcétera. Y seguido a ello tengo la parte de servidor, donde voy a poder publicar workbooks en Tableau Server. Recordemos que esta es una opción reservada para aquellas empresas que adquieren este producto de Tableau Server, que es muy distinto a Tableau Desktop. En Tableau Server es como la infraestructura para compartir contenido entre desarrolladores y personas que consumen este contenido, pero pues digamos que está reservado únicamente para aquellas personas que adquieren esta licencia de Tableau Server, que si ustedes están hasta ahora aprendiendo, pues no, digamos que no va a ser necesario. En nuestro caso, pues simplemente vamos a utilizar la opción de archivo y guardar como publicar en Tableau Public. Y bueno, ya una vez estando aquí en nuestra hoja de trabajo, vamos a construir la primera visualización de nuestro dashboard. Para ello, quiero ver un gráfico de líneas o de barras, más bien, en el que cada barra me va a representar un país, que el país es justo esta variable que tengo acá, y asimismo ver cuál es el comportamiento de las ganancias que ha tenido cada uno de estos países, y desagregado internamente en esta barra cuáles son las categorías que representan un porcentaje más importante en este país respecto a las ganancias. No lo voy a hacer muy complejo, simplemente voy a empezar a arrastrar las variables como ya lo habíamos hecho antes. En este caso, en filas vamos a tener la parte de las ganancias, columnas, permítanme subir acá esta parte de país, región. Luego en filas voy a poner la parte de las ganancias para que se me construya un gráfico de este tipo. Esto es justamente lo que quería ver. Ven que Tableau es muy inteligente a la hora de identificar cuál es el gráfico que quiero. No he hecho absolutamente nada y él ya identificó cuál es el gráfico que quiero ver. Y ahora, lo que les decía de las categorías, quiero ver desagregado en cada una de estas barritas cuáles son las categorías que me componen esta barra de ganancias, por ejemplo, para El Salvador y el resto de países. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el tema de color, lo que les mencionaba al inicio, para customizar nuestra visualización. Entonces vamos a la parte de categoría y la seleccionamos acá en color y ya vemos cómo se afecta. Entonces acá tengo y puedo empezar a hacer análisis, por ejemplo, que para Brasil, que me reportó ganancias más o menos de $25,000, puedo inferir que la parte de tecnología es lo que representa la mayor parte de las ganancias y de material de oficina, mientras que la parte de mobiliario es lo que tal vez está un poco cojo en Brasil. Lo mismo acá en Guatemala, por ejemplo, me va muy bien con las ganancias en temas de tecnología, pero estoy muy corto en mobiliario y en material de oficina. A partir de aquí yo puedo empezar a hacer estas analogías. Ya tenemos entonces nuestra primera hoja. Vamos a cambiarle el nombre respectivamente. Vamos a nombrarla ganancias por país. Vamos a dejarla de esta manera y ahora vamos a irnos a trabajar a otra hoja. Si ustedes antes vienen de otra herramienta de visualización de datos como Power BI, recordarán que ustedes de una vez tienen el canvas o el lienzo para ustedes empezar a arrastrar y construir visualizaciones ahí mismo. Acá en Tableau no funciona así. Acá en Tableau primero ustedes construyen cada visualización en una hoja y luego las agrupan en el dashboard como vemos acá. Ya vemos que tengo listada mi gráfica de ganancia país. Voy a trabajar en una segunda para construir este dashboard muy sencillito, que es justo lo que voy a hacer ahora.
Y en este dashboard que voy a poner, quiero ver un gráfico de líneas que me cuente cuál ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo para las ventas de esta empresa en particular, sin importar la categoría, país, etcétera. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a traer acá a la parte de columnas el tema de la fecha de envío de pedido. En este caso yo creo que voy a hacerlo como con la fecha de envío. Vamos a poner acá en columnas la fecha de envío. No lo quiero por año, sino que lo quiero a manera de mes. Entonces voy a ponerlo acá, mes. Listo. Ya lo tengo a tema de mes para ver cómo ha sido el comportamiento a lo largo del año. Y acá en filas voy a poner la suma de las ganancias, que en este caso sería esta variable de acá. Y aquí ya veo cómo se empieza a comportar de manera lineal las ventas, como podemos ver. Pero quiero ver el histórico de todos los años, porque acá simplemente me está promediando el mes de los 4 años que tengo en mi base de datos. Esta base de datos tiene información del 2020, si no estoy mal, hasta el 2024. Quiero ver para cada uno de esos años. Entonces yo me voy a ir acá a la parte donde tengo esta variable listada y voy a irle acá donde dice mes. No voy a seleccionar esta opción, que se dan cuenta no tiene acompañado el año. Voy a darle clic en esta, que me diga mayo de 2015, para que se me seleccione pues el año asociado a cada uno de estos meses. Y ya tengo entonces relacionado cuál es la ganancia de mi empresa para cada uno de los meses y años respectivamente. A esta hoja vamos a llamarle ganancias por mes. Y listo, ya de esta manera yo podría decir que tengo mis dos gráficas listas para arrastrarlas aquí al dashboard. En el dashboard veo que ya me salen las dos listadas, pero quiero hacerle algo adicional. Algo, por ejemplo, de formato. Me gustaría ver cómo funciona el tema de cambiarle el tipo de la letra a mi visualización que ya construí. Simplemente puedo darle aquí clic derecho en cualquier parte de la visualización y darle clic en formatear. Y aquí voy a empezar a poder cambiar el tipo de letra para la visualización. Tengo Times New Roman, tengo Tableau, tengo Tahoma, etcétera. Entonces, por ejemplo, quiero ponerle un Tahoma, vemos cómo cambia. Quiero ponerla en Tableau Book, pero ponerla en negrita, vemos cómo cambia. O cambiarla a naranja, o cambiarle también de pronto el tamaño de la letra. ¿Sí ven cómo empieza a cambiar? En este caso, pues vamos a darle 9. Vamos a dejarla tal cual como estaba para que ustedes, esto simplemente para mostrarles más o menos cómo funcionaba. Pero también no solo el formato del tipo de letra y cómo se ordenan los datos es algo que podemos cambiar. También podemos añadir, por ejemplo, líneas de tendencia en gráficas como esta. Simplemente vamos a irnos a la parte acá de análisis y vamos a añadir esta parte de línea promedio. Y aquí esta parte de línea promedio lo que me va a demostrar es, me va a indicar cuál es el promedio de ventas para todos los países. Y así puedo identificar cuáles están por debajo y cuáles están por encima del promedio de ventas para mi empresa que tiene presencia en cada uno de estos países. Pero digamos que yo no quiero que mi indicador sea el promedio, sino un target que yo puse que debería vender cada país para este quinquenio, para estos 4 años. Para eso voy a utilizar esta parte de línea constante. Vamos a ponerla acá y él me va a pedir especificar un valor. En este caso voy a ponerle 30.000, por ejemplo. Vemos que aquí ya queda y entonces de esta manera ya tengo el promedio y también si quiero mi valor de target para cada uno de los países. Nuevamente esto es un ejemplo, no son valores reales, pero pues es para que ustedes tengan la referencia. Vamos a darle clic acá en eliminar para que no me afecte luego la visualización. Y por último, digamos que quiero añadir un filtro. ¿Cómo voy a añadir un filtro a esta visualización? Por ejemplo, para decir que quiero filtrar por años. Como les mencionaba, esto tiene data del quinquenio, los últimos 4 años, pero quiero ver cómo se comporta esta data para cada uno de los años. Entonces simplemente voy a arrastrar, así como hicimos al inicio del video, la variable que tiene el formato de fecha. Fecha de pedido, acá voy a seleccionarle cómo quiero que me lo filtre. En este caso vamos a seleccionar años. Siguiente, voy a seleccionar todos los años en los que quiero que se me filtre. Vamos a darle clic en aceptar y acá ya me sale listada. Ahora simplemente voy a darle clic acá en mostrar filtro y ya veo cómo me muestra el filtro en mi parte derecha del canvas. Para yo empezar a filtrar simplemente voy a empezar a seleccionar años, puedo seleccionar o uno o varios como ustedes se dan cuenta y en función de los filtros que yo seleccione está empezando a cambiar la data. Ya voy a dejarlo así para que me cuente los últimos 4 años y vamos a construir el dashboard. Acá en el dashboard lo primero que yo hago usualmente es construir la parte del texto. El texto no es nada distinto que mi título del workbook, que en este caso simplemente voy a poner comportamiento, supertienda, ventas y ganancias. Vamos a ponerlo así. Vamos a seleccionar cuál es el tipo de letra que queremos. De pronto 18. Toca seleccionarla toda. Si le queremos 18 y en negrita y vamos a darle clic en aceptar. Listo. Acá vemos cómo quedó. Y se va a ir ajustando
a la hora en que yo empiece a añadir las hojas que ya trabajé. Voy a darle acá clic en añadir texto porque quiero de pronto centrarlo. Listo. Y vamos a empezar a añadir los gráficos de mi tabla. También acá, pues, antes de eso me gustaría de pronto ponerlo un poquito más grande, la anchura del dashboard. Vamos a ampliarlo así un poquito, así ya se ve un poquito mejor. Y listo, vamos a empezar entonces a arrastrar. Aquí ya vemos cómo arrastré la primera y de una vez me jala el filtro y la categoría de las barras para mi gráfico. Ven cómo se empieza a comportar y lo mismo voy a hacer para mi otra gráfica. Entonces aquí yo empiezo a jugar un poco con los tamaños. Veo que acá el título quedó un poquito grande el título, entonces simplemente voy a cortarlo hasta acá para que ya tenga un comportamiento, digamos, más homogéneo con el resto de la visualización. Y ya una vez hecho esto, voy a validar que mis filtros estén funcionando. Como lo podemos ver acá, veo que solo me está afectando esta gráfica de la parte superior. ¿Cómo voy a hacer para que me afecte también los datos que tengo en mi gráfico de líneas de abajo? Simplemente voy a seleccionar en la parte de más opciones y acá en la parte donde dice aplicar a hojas de trabajo voy a seleccionar la opción de todas las que usan esta fuente de datos relacionada para que absolutamente todos los gráficos que estén relacionados a esta fuente de datos usen este filtro y se afecten con las manipulaciones que yo haga en el mismo. Entonces voy a darle clic acá y ya debería funcionar. Vemos que ya se empiezan a afectar ambos gráficos de esta manera muy positiva. Ahora yo también, digamos, quiero añadir, por ejemplo, un cuadro en blanco en la parte de acá superior para darle un poquito más de estética a mi gráfico. Pues simplemente lo arrastro, como se pueden dar cuenta, y empiezo a manipularlo para que me quede casi al mismo nivel de mi título. Y ya acá digamos que queda un poquito más estético. Si yo por ejemplo quiero cambiar esta posición, no quiero que quede ahí, sino que quede un poquito más abajo. Y acá arriba las categorías también puedo hacerlo. También para ajustar este gráfico, como lo habíamos visto anteriormente, también podemos hacerlo un poquito para que ya quede más homogéneo. Y listo, de esta manera ya podríamos decir que nuestro workbook quedó totalmente finalizado y listo para ser publicado y compartido con los usuarios finales. Para hacerlo podemos ir acá a la parte de servidor, como ya lo expliqué en un punto del video, o también publicarlo acá en Tableau Public, donde dice guardar en Tableau Public, o guardar el libro como un trabajo empaquetado, que esto es el guardar como un workbook, de tal manera que si otra persona en su máquina local o en su computador tiene también Tableau instalado, va a poder abrirlo y obtener esta misma visual que estamos teniendo en la parte de acá del dashboard. Para finalizar, pues ustedes ven que acá tenemos también un sinfín de objetos, podemos insertar imágenes, páginas web, filtros personalizados, así como en Looker Studio tenemos filtros que desarrollan distintas compañías o personas. También podemos hacerlo acá en Tableau Textos y contenedores de verticales horizontales que me agrupan ciertas gráficas para que asimismo podemos empezar a jugar con los filtros y de esta manera tener los gráficos de una manera mucho más organizada. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero les haya sido de utilidad y cualquier duda o comentario adicional no duden en dejármelo en la cajita de comentarios, que con gusto, como siempre, lo responderé.